Si el alquiler te come cada vez más el sueldo, si transpirás cuando tenés que renovar el contrato, o si buscar un alquiler es como participar de los Juegos del Hambre, nada de eso es una sensación. Es lo que nos pasa porque hay un mercado inmobiliario que juega la especulación con lo que debería ser un derecho. Te voy a contar 3 mitos del lobby inmobiliario que las organizaciones de inquilinos desarmaron uno por uno. Pero antes, algo que tenés que saber. Estas semanas, la Cámara de Diputados está debatiendo hacer modificaciones a la ley de alquileres que fue sancionada en julio del 2020. Una ley que fijó un piso de derechos y por la que se luchó varios años. Fijó, por ejemplo, 3 años de duración de los contratos, actualización de precios cada un año y con un tope basado en un índice que promedia salarios e inflación, entre otros puntos. Pero el lobby inmobiliario quiere eliminar justamente esos puntos para sacar más rentabilidad. Y el Congreso parece escuchar más a ese lobby que a las 3.800.000 familias que tienen problemas habitacionales. Más allá de que hay algunos proyectos presentados y algunos discursos, la verdad es que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio ya están negociando hacer modificaciones a esa ley que sean más favorables al mercado. Del otro lado, el Frente de Izquierda defiende el reclamo de las y los inquilinos. Ahora sí, vamos a los 3 mitos del lobby inmobiliario. Mito número 1. La ley de alquileres es responsable de reducir la oferta de alquileres. Bueno, este es buenísimo porque el propio mercado inmobiliario publicó datos donde se contradicen a sí mismos. Como se ve en este cuadro en la línea azul, en el primer año de vigencia de la ley, la oferta de alquileres fue parecida a la que hubo en 2018 e incluso superior a la que hubo entre 2015 y 2017. Mito número 2. La libertad en los contratos va a permitir que aumente la oferta de los alquileres. Acá hablemos de especulación, porque en Argentina se calcula que hay alrededor de 2 millones de viviendas vacías. ¿Y por qué alguien que tiene una propiedad preferiría tenerla vacía en vez de ponerla en alquiler? Muy sencillo, porque no necesita esa renta para vivir y saca más ventaja si la usa para la especulación. Esto es algo que solo pueden hacer quienes tienen un gran conglomerado de propiedades, corporaciones, grandes grupos inmobiliarios, y no aquellos que tienen 1 o 2 propiedades que las ponen en alquiler para sumar a su jubilación o a sus ingresos para vivir. En el AMBA, casi el 82% de la renta total de los alquileres es apropiada por el 20% más rico según datos del 2019. El tema es que desde la dictadura se dolarizaron los valores de las viviendas y es más difícil acceder a la casa propia. Hay más inquilinos, menos propietarios y una concentración del mercado que construye viviendas para la especulación y como resguardo de valor. Son esas corporaciones las que empujan a que aumenten los precios de los alquileres, expulsan familias de determinados barrios y hasta directamente de los centros urbanos. El resultado es casas sin gente, gente sin casas y más contrastes entre los barrios de lujo y asentamientos o barrios precarios. Mito número 3. Reducir a 2 años los contratos permite mayor previsibilidad. Si el mercado habla de esto es sinónimo de más rentabilidad para ellos. Quieren bajar a 2 años los contratos porque de esa forma las inmobiliarias van a poder cobrar con más regularidad sus comisiones y los grandes propietarios aumentar más el precio inicial o de renovación de los alquileres, que sabemos siempre es un masazo y es algo que ni siquiera está regulado por la ley actual. Para los inquilinos es importante que los contratos duren más años porque la cuestión habitacional no se trata solamente de acceder a un techo, sino también de poder planificar varios aspectos de nuestra vida. Si estamos cerca del trabajo y no tenemos que estar viajando 1000 horas, a qué escuela van a ir los niños y niñas de las familias y hasta para el acceso a la cultura o el deporte. Entonces, con este panorama, el problema no es la ley de alquileres, sino que las reglas del mercado están por encima del derecho al acceso a la vivienda. Y el Estado juega a favor del mercado. En estos casi 2 años de vigencia de la ley, el gobierno no hizo nada para que se cumpla, ni siquiera para que se registren los contratos. Pero también actúa reprimiendo y desalojando familias sin techo, como en el barrio de la Villa 31 o en Guernica, en la provincia de Buenos Aires, para que en esas tierras se construya una cancha de golf y lagunas artificiales de un barrio privado. El acceso a la vivienda tiene que abordarse integralmente, desde los salarios que siguen detrás de la inflación y no puede ser que tengamos que destinar el 35% de nuestros ingresos y a veces hasta el 60% para pagar el alquiler, con un plan de obras públicas para crear las viviendas necesarias y también empleo, créditos baratos para acceder a la casa propia y afectando los intereses de ese mercado inmobiliario con impuestos a la vivienda ociosa. ¿Por qué no, de una vez poner en cuestión que el Estado hace años le regala terrenos a las iglesias que encima no pagan ningún impuesto en vez de volcar todo eso para la vivienda social?
Para que todo esto funcione, como sabemos para qué equipo juega el Estado, tenemos que ser los propios afectados quienes las controlemos, los trabajadores, los sectores populares. Por eso es tan importante la organización y la unidad entre los inquilinos y las familias desalojadas sin techo. En el Congreso, la balanza siempre se inclina al lobby inmobiliario. Nosotros somos más fuertes en la calle y con la movilización.